Ruta de la Seda, presentada por los alumnos del quinto semestre también de la licenciatura en Comercio Internacional, que fue asesorada por el doctor Ricardo Contreras Soto, a quien le cedo el uso de la voz para que presente al equipo. Muchas gracias. Bueno, pues quiero platicar que esta investigación en este caso es una investigación histórica, antropológica, donde vamos viendo el grado de influencia de la cultura y era importante fortalecer para la carrera una visión cultural, una visión histórica de los intercambios culturales que van desarrollando a través del comercio internacional. Pues la ruta de la seda es una ruta histórica, tiene mucho tiempo, ahora se habla de la nueva ruta de la seda, pero nosotros nos vamos a remitir a los principios de la ruta de la seda que van a exponer sus compañeros, y que la idea es de generar también elementos críticos reflexivos, elementos históricos de base que permitan a los futuros profesionistas tener elementos que culturales que enriquezcan la comprensión y la dinámica y la posible intervención en esta carrera. Entonces, vamos a iniciar. Va a presentar, ¿quién es? Walito Waldo es el primero de los que van a presentar. Bueno, ya están los chicos preparados. Entonces, muy interesante, es otro tipo de investigación, no es tan fáctica, no es tan numérica con referencia a las cuestiones, sino es una cuestión que tiene que ver más con procesos sociales, culturales, en el desarrollo del comercio internacional. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Voy a prender la luz porque está fallando aquí mi foco, pero a ver si puedo. Estaba intentando, pero no se ve bien. Bueno, pues es todo lo que puedo prender. Bueno, el grupo está conformado por mi compañero Aarón Sanabria y Emanuel Arreguín. Nosotros vamos a presentarles la ruta de la seda. Es pausa dramática, ¿no? Para que sientan atención, así de qué está pasando. Seguro fue Aarón. Bueno, primero, antes que nada, pues queremos enseñarle cuál es la ruta que se daba. Iba desde Indonesia, pasaba por China, India, Kazajistán y llegaba hasta Europa, también pasaba por Kenia. Entonces ese fue todo el tramo, que hasta la fecha se sigue usando todavía. Bueno, y antes que nada queremos empezar con la introducción. Ok. Bueno, como ya lo comentaba el doctor Ricardo, esta es una investigación es histórica. Es un poco diferente a lo que hemos visto el día de hoy en el foro, porque lo estamos viendo desde un punto de vista totalmente diferente, es decir, desde un punto antropológico, y ver cómo el comercio tiene repercusiones a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Actualmente vemos el mundo globalizado y pensamos que siempre fue así. Y antes no, antes las rutas comerciales eran pocas, pero gracias a este intercambio que hubo, no solamente hubo un intercambio comercial, hubo un intercambio social, cultural, y esto modificó de manera increíble el mundo. Es decir, el mundo tal cual como lo conocemos tiene las bases en la ruta de la seda. Adelante, Bolito. Bueno, sí,
La humanidad tal como la conocemos y todo lo que hemos creado se debe una gran parte a la legendaria Ruta de la Seda. Prueba de ello son cosas básicas, pero revolucionarias como fue el trozo de papel, la pólvora y la imprenta. Ok, bueno, entonces, al principio queremos explicarles un poco de cómo se inició todo. Todo empieza con guerra. Gracias a la guerra, pues se pueden dar a conocer demasiadas cosas, innovaciones que se fueron dando. Bueno, todo empezó en el año 53 antes de Cristo. Bueno, fue una lucha entre los partos y los romanos. Entonces, en esa guerra se enfrentaban 40,000 romanos contra 10,000 partos, pero pues ellos utilizaban lo que para los romanos era desconocido, que era el caballo. Entonces, pues obviamente los derrotaron en esa guerra. Pero ahí fue cuando conocieron, los romanos se dieron cuenta de un producto que les llamó demasiado la atención, que usaban estandartes de seda. Y pues obviamente los romanos empezaron como a consumir mucho este producto y ahí fue la primera como comercialización. China les mandaba la seda a los romanos y los romanos se los intercambiaban por oro o vidrios preciosos. Ok. Después observamos que fueron 3 innovaciones y la primera se dio en el 1300 antes de Cristo, que fue con este arco que se llama arco recurvo. Fue una creación de la dinastía Shang. Bueno, esto se creó porque ellos utilizaban huesos o los caparazones de las tortugas como para forma de comunicarse con sus antepasados. Entonces, en uno de ellos se ve grabado la forma del arco y de ahí fue como que empezaron a utilizarlo. Entonces, conforme el tiempo fueron mejorando esta innovación. Después salió la flecha de bronce engarzada. Ellos al principio utilizaban diferentes materiales para crearlas, por ejemplo, utilizaban piedras o muy pocos utilizaban también metales o huesos. Entonces, pues para ellos era muy difícil como medir las distancias y todo eso. Entonces, esa fue la segunda innovación, que fue tener todas de una misma medida y de un mismo peso, que facilitó, pues sí, el uso. La tercera innovación fue la disciplina militar. Pues en muchas guerras, pues todos eran como más individuales. Entonces, lo que esto trajo fue una disciplina en los que todos seguían a una persona, en este caso un comandante, y que pues todos lo seguían a la hora de atacar, a la hora de retirarse, y fue algo muy importante que marcó eso de la guerra para poder llevarlas a cabo. Entonces, pues lo importante fue cuando como cada una fue hecha en diferentes partes, fue cuando se llegaron y se juntaron en el centro de Asia. Se juntó lo que fue el arco, la flecha y la disciplina, y fue cuando todo empezó. Okay. Después, se dio mucho la comercialización también de jade. Por ejemplo, China les mandaba a los romanos la seda, los romanos les mandaban el oro, pero el imperio Kushan era los que intercambiaban jade a los chinos. Entonces ahí fue como que ellos también empezaron a ganar un poco de poder. Y bueno, para las personas el jade era en ese tiempo muy preciado porque para ellos significaba como la inmortalidad.
Y de hecho usaban armaduras, a las personas cuando fallecían, los vestían de armaduras como de ese de jade, para poder como llevar una vida eterna. Otra innovación fue también un estribo que fueron utilizados por los ávaros. Entonces esto les ayudó mucho a utilizar otro diferente tipo de armas y pues logró que fuera mejor utilizado el caballo en las guerras. Después, en el año 1200 después de Cristo, pues el Imperio Mongol se apoderó de gran poder. Llevaba desde Japón hasta Polonia. Y bueno, gracias a ellos se dio lo que fue la Pax Mongólica. Entonces, en ese momento, en la ruta de la seda había mucho vandalismo, sufrían mucho robo los comerciantes. Entonces, gracias a la Pax Mongólica lograron como controlar eso y así ellos pudieron comercializar más productos, llegar a más lugares, porque pues los que atacaban a los comerciantes le tenían mucho miedo a los mongoles, entonces hubo como una paz ahí. Y bueno, pues el comercio crece gracias a la paz mongólica. Después, bueno, algo importante de la ruta que fue muy importante, fue que muchas culturas estaban muy cerradas, entonces, gracias a las guerras y a la comercialización, las personas empezaron a dar cuenta que había otros productos, otras culturas, otras personas, entonces esto como que los incitó a poder conocer más lugares y pues fue creciendo, entonces las personas voltearon a otros lugares, empezaron a comercializar productos más exóticos. Por ejemplo, algo muy importante fue que los chinos, ellos se dedicaban a hacer, tenían como laboratorios y ahí hacían pociones para los emperadores o personas que quisieran. En ese caso utilizaron primero lo que fue una combinación de mercurio y plomo para poder, era como el elixir de la vida eterna también, pero pues obviamente todo lo contrario y muchas personas murieron. Pero conforme fueron como fabricando este tipo de pociones, crearon la pólvora combinando lo que fue el salitre y el azufre. Explotó todo su laboratorio, entonces ese fue un gran descubrimiento que tuvieron los chinos, que lo empezaron a utilizar en batallas y también a comercializar mucho, ya que como lo empezaron a usar ellos, muchas culturas se dieron cuenta de esto y obviamente quisieron tener este producto. Y bueno, uno de los primeros en utilizarlos fue en la batalla de Crecy, que fue al norte de Francia, que fue una guerra de los franceses contra los ingleses. Entonces estaban en medio de la batalla, los ingleses crearon un artefacto que era como un cañón y que fue donde la primera vez se utilizó pues como en una batalla la pólvora. Y bueno, también con lo que fue lo del arco recurvo y las flechas, tuvieron más poder y por eso ellos tuvieron un gran ataque que fue como lluvia de flechas y que las personas, bueno, los otros guerreros se espantaron también. Y bueno, también fue el fin de la era de la caballería medieval. Bueno, continuando con esta línea del tiempo, esta la denominamos luz en la oscuridad, debido a que pues hubo como una época, o más bien en esta que les vamos a exponer, pues hubo como una etapa de mucha oscuridad pues en Europa y en Asia, debido a una enfermedad. Entonces, pues empezamos con la batalla de Cafa. Cafa era una ciudad muy importante dentro de la ruta de la seda. Y pues como es costumbre, los mongoles pues obviamente eran pues guerreros muy experimentados y pues querían dominarla. Pero dentro de esa batalla, que pues duró como 2 años, pues dentro de ese tiempo, los mongoles empezaban a morir
por una enfermedad que pues ya después, pues como todos la conocemos como la peste negra. Un año después, la enfermedad empieza a llegar a Constantinopla y al año siguiente ya estaba por toda Europa Central. Dentro de algunos datos que tenemos, entre 1947 y 1956 murieron casi 25 millones de europeos. Era pues tan exponencial el contagio que la enfermedad llegaba hasta Groenlandia. Entonces, lo que pasaba es que los investigadores no daban como alguna explicación de cómo es que se empezó a propagar tanto por Europa. Entonces, la que sigue, amigo, por favor. Ok. Pues empezaron a investigar y pues la primera teoría que tienen es el mijo común en el año 2000 antes de Cristo. Empezaron a investigar el mijo común porque era un alimento muy, pues más bien el más esencial en Asia, pues en Asia, más que nada en China. Y lo que pasaba con el mijo común es que, bueno, en comparación con el trigo, era un cereal muy resistente y que en 45 días ya tenías la cosecha. Entonces, en comparación con el trigo, podías tener, por ejemplo, en el trigo tenían una cosecha al año, pero con el mijo común podían tener de 2 hasta 3 cosechas al año. Entonces, pues los europeos, al encontrarse también con este mijo común, pues también quisieron tenerlo. Entonces, esto nos dice que desde hace, pues más atrás, ya también había como rutas comerciales entre Europa y Asia. Entonces, pues debido al mijo común y a todo esto, pues empezaba a propagar igual este virus. Gracias al mijo común, los policultivos, que son pues más de un cultivo, se empezaron a crear sectores que no fueran agrícolas, y dentro de estos encontramos los herreros, los reyes, los artesanos, etc. Y bueno, encontramos otras 2 teorías que, bueno, en realidad estas 3 teorías se tienen que juntar, que es no hay que olvidar que estamos encontrando el por qué se propagó tan rápido, o más bien por qué se empezó a propagar tanto en Europa. Y bueno, entonces, hace otros 2000 años, encontramos la estación de postas. La estación de postas, pues era una estación donde llegaban todos los mercaderes a descargar, a descansar, y pues como era una estación, pues cuando estás estacionado, pues, ¿qué quieres hacer? Pues hacer del baño. Entonces, los investigadores en el papel de baño, pues empezaron como a buscar, pues como respuestas, y pues en el papel de baño encontraron las heces, así como poquitas heces ahí en el papel, y entonces como encontraron heces humanas, pues en ese encontraron los parásitos de la peste negra. Entonces, también ese fue como otro indicador que empezaron a tener los investigadores ahí en la estación de postas. Y pues finalmente, es como otra historia ya un poquito más reciente, que es un hallazgo ¿qué año fue? En el 2009, una investigadora encontró un cementerio con 400 muertos. Este cementerio, pues por lo regular, ¿cómo se dice? Pues en cada tumba hay uno nada más. Lo que pasaba en esto es que ese cementerio databa del año 6 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Pues era la plaga de Justiniano. Entonces, en esa plaga de Justiniano, pues en breve, pues devastó al imperio. ¿Qué haces, niño? Cambió, amigo, perdón. No te perdono. Devastó a todo el imperio bizantino y mató a 300 de entre 30 y 50 millones de personas. Entonces, pues como se juntan estos 3 acontecimientos muy importantes, pues concluyen que
la plaga se originó en Asia Central y viajó en barcos mercaderes italianos pues hasta Europa. Y bueno, pues dentro de toda esta etapa de la peste negra mataba a una velocidad increíble. Lo que pasaba era que se morían entre 5 horas y una semana. Entonces, pues era pues, bastante rápido la muerte. Y lo que empezaron como a hacer, pues era encontrar diferentes remedios o tratamientos, porque lo que empezaron a hacer era que estaban escapando de la peste, pero pues como ya sabemos ahorita con nuestro COVID-19 es que pues imagínense, escapando, pues se propagaba muchísimo más. Entonces pues es por eso que dentro de 2 años ya estaba en toda Eurasia. Debido a pues como la paranoia o pues no sé, diferentes pues cosas, empezaron a matar a los judíos. Los judíos en ese entonces tenían una mucha mejor higiene y pues pues como que los empezaron a juzgar o a tener diferentes tipos de, pues como a relegarlos, si fuera por eso que pues tenían menos la peste y pues entonces los empezaron a matar. Entonces, pues ya después pues de tantas cosas que pues no sabían ni qué hacer, pues ya se adentraron los médicos pues más que nada a la investigación real y bien estructurada de la enfermedad, y es como llega lo de la cuarentena. Nace la cuarentena para luchar pues con la propagación. Llega por la prueba y error. Veían que, por ejemplo, se propagaba en una familia y pues una persona nada más lo tenía, entonces pues es como el tipo de la propagación. Y pues sí, era como el enfoque que le estaban dando. Eh, 200 años después, Andrés Vesalio, un médico y anatomista pues creo que es muy famoso, dio origen a la medicina moderna con sus estudios a la anatomía, y estaba basada principalmente en cómo la humanidad batalla, o más bien batalló con la peste negra. Y, pues es ahorita donde viene la luz en la oscuridad, que es cuando nace la clase media europea. Como empezaron a morir demasiada gente y pues dentro de esa gente pues había pues diversos trabajadores, entonces pues se empieza pues el diezmo a la fuerza laboral, pues les empiezan a pagar mejor, porque pues como ya no había pues muchos, empiezan como a pelear pues a los trabajadores. Entonces pues nace la clase media. Dentro de las innovaciones al trabajo encontramos la rueca, el telar horizontal, el batán, el harto horno, las herramientas mecanizadas y barcos de 3 mástiles. Pues estas nuevas invenciones al trabajo eran para sustituir, o son lo que empieza a sustituir la mano de obra. Dentro de los productos exóticos, esto es ya para la clase alta de, como ya había pues clase alta, clase media y clase baja, pues la clase alta lo que hacía, pues estaba buscando productos exóticos para comercializar, y en estas encontramos las especias que son como la canela, el clavo y la pimienta. Para que se den una idea de lo valioso que era o de lo exótico que en ese entonces era, por ejemplo, en Londres te pagaban con canela, y hasta, por ejemplo, llegaron a comprar casas con pimienta. Entonces, pues el que tuviera el mercado de los productos exóticos, pues era el mandamás en Europa, y pues esos eran los venecianos. Se adueñaron totalmente de los productos exóticos, y pues Venecia se convirtió en una ciudad sumamente rica. Y pues obviamente los chinos no se querían quedar atrás dentro de estos productos exóticos, y dentro de algunas embarcaciones que se fueron a Europa, pues está el almirante Zhang He, que realizó 7 viajes al sureste asiático. Dentro de ellos estaba Arabia, India, África, y pues obviamente forjó muchísimas relaciones en el comercio en Europa.
Y bueno, finalmente nuestro almirante fallece en esta embarcación y pues la embajada, o más bien, ¿cuál embajada? Pues ¿cómo se llama? El emperador prohíbe los viajes a ultramar y pues la economía se empieza como a caer. Cae Constantinopla, que es el Imperio Otomano, por fin la conquista y pues finalmente los cañones otomanos como que se empiezan pues concentran, pues es como el arma vital para estos y pues finalmente Constantinopla pasa a ser Estambul como fueron dominados y Estambul es denominado como encontrar el Islam y pues finalmente controlaron el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental y es así como los mercaderes europeos se quedan sin rutas. Ok, bueno, rápido. Sé que la hora a todos nos está pegando por ahí, ya llevamos un ratito sentados, entonces trataré de hacer esto lo más dinámico, lo más rápido posible y pues también una forma de contarles un poquito la historia porque tratamos de hacerlo eso, ¿no? O sea, es la historia final de cuentas, miren. Iba así rápido, ¿no? Los chinitos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos algo para escribir, y agarraron y se pusieron a moler unas plantas, después le dieron unos golpes, las secaron y dijeron, hicimos el papel. 100 después de Cristo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, China tiene algunas religiones, entre ellas está la parte hindú, la parte del budismo. Entonces, estos monjes iban desde China, iban hasta India, iban caminando y llevaban papel y también llevaban, pues ahora sí que los conocimientos necesarios para hacer ese papel. Entonces, pues el camino era larguísimo, o sea, entre China y India, pues está muy grande, la verdad, el trecho. Entonces dijeron, ¿saben qué? Este lugar, Duncan se ve muy bien para una biblioteca, ¿no? Pues aquí la vamos a hacer. Y eso, ¿no? Entonces dijeron, vamos a aventarnos aquí la biblioteca. Entonces ahí se pusieron y se pusieron ¿cómo se llama? Hacer la biblioteca. Tenían miles de escritos ahí de libros. Y pues los chinos ya ven, en ese tiempo abarcaban una parte muy grande y pues Corea, Japón y Vietnam también eran en ese tiempo parte de esa parte del territorio chino. Entonces pues los empezaron a jalar para que hicieran este papel. Bueno, vamos al 751. Está la batalla de Talas, ¿no? ¿Qué es esto de la batalla de Talas? Entonces, no sé quién tiene un micrófono abierto, por favor, me estoy escuchando en eco bien canijo. Ya, gracias. Entonces, está el ejército chino contra el musulmán, entonces pues es una batalla épica de por sí. En ese tiempo los dos eran imperios muy grandes, entonces para no hacerles tan grande esto, los musulmanes les ponen en la torre acá a los chinos y pues cuenta la historia de que dijeron los musulmanes, ¿saben qué? Nos vamos a llevar a estos señores que saben hacer papel, pero pues la verdad no tiene ninguna historia, no tiene ningún sentido pues que en una guerra agarres a alguien para que fabrique algo que ni siquiera sabías que existía. Bueno, entonces se cree que pues los árabes realmente consiguieron el papel pues ahora sí que comerciando, es decir, no fue como se creyó que agarraron a estos chinos que sobrevivieron y sabían hacer esto. Entonces llegamos al siglo VIII y es donde el mundo árabe empieza a hacer su propio papel. Adelante, por favor. Bueno, tenemos en esta parte del Imperio Árabe. Entonces tenemos a Bagdad. Bagdad en ese tiempo se convirtió en un centro increíble, increíble, increíble. Hagan de cuenta que era como el Harvard en ese tiempo, ¿no? Porque todos se dedicaban a hacer traducción de textos de todos lados y empezaron a crear muchos textos, a traducir varios textos incluso de la antigua Grecia, de Roma. Entonces, los europeos, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, toda esta parte de los musulmanes conquistaron varias partes de Europa y cuando España estaba siendo conquistada por estos europeos, pues ahí es donde realmente los europeos conocen el papel. Digo, los venecianos eran personas que se dedicaban al comercio y andaban por todos lados y ya los conocían antes, pero realmente cuando se conoce más es cuando los árabes llegan a España. Entonces, Fabriano y Amiens son unas ciudades en Italia, entonces al ver que la verdad es muy práctico el papel y todo esto, deciden rápido hacerlo, ¿no? Entonces, por lo mismo empiezan a desarrollar el arte del dibujo y empiezan a hacer como que varias creaciones, empiezan a desarrollar los poemas,
y empieza a salir esta parte de la Edad Media y empezamos ya la parte de las luces, ¿no? Entonces, de repente llegamos y en el siglo IX, en China, ya tenían como una forma de imprenta. Entonces, esta técnica llegó a Europa hasta el año 1300. Para esta época en Europa, ellos ya usaban tipos móviles, es decir, muy parecidos a lo que es la imprenta o la primera imprenta. Adelante, por favor. Ok. Este señor barboncito de aquí arriba es Johannes Gutenberg, que es el creador de la imprenta. O sea, la verdad, fue un hito muy bueno porque ya no transmitíamos ahora sí que la información de boca a boca, sino que ya podemos hacer escritos, hacer libros y los podemos hacer a gran escala. Entonces, en estos libros sale también Martín Lutero y nos da 95 propuestas al cristianismo y la cosa y shalala. Después, al leer estos libros, hubo una parte que es Cristóbal Colón, leyó varios libros, entre ellos unos de geografía y los viajes de Marco Polo. Entonces se inspiró tanto en esto que dijo, ¿saben qué? Yo puedo llegar a América. Y pues dijo, ¿saben qué? Yo voy con los reyes y todos ya se saben la historia, shalala, la pinta, la niña, la Santa María. Y pues llega a América este vato, ¿no? Ya llegó, Entonces llegamos después que Vasco de Gama, un portugués, llega a la India navegando hacia el este. Entonces, al tener esta parte ya como de intercambio comercial un poco más activo, pues los europeos teniendo ya en esas épocas las colonias, españolas, las colonias inglesas, portuguesas, demás, pues tenían dinero para aventar por arriba, no sabían en España ni qué hacer con tanta plata, de verdad, o sea, literalmente se ponían a gastar todo. Y bueno, entonces, pues todos se hicieron adictos a la porcelana, pues era como, wow, era como el iPhone de ese tiempo. ¿Tienes la porcelana nueva? Es el 20, sí, es el de lujo. Y pues también el té, ¿no? Era lo mismo. Entonces, hubo varios intercambios de que provenían de las nuevas colonias. Entonces, estos cultivos llegan también a Europa y estos también se trasladan hasta Asia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los chinos en ese intercambio descubren que hay cultivos que son más resistentes en la cultura, en el clima de China. Entonces la población china crece y pues digo, a final de cuentas ahorita los vemos, son muchísimos, ya ni siquiera acaban y andan en todos lados, ¿no? Ok, entonces llegamos ahora un poquito con esta parte de las revoluciones. Matteo Ricci era un jesuita, que pues dijo, ¿saben qué? Yo voy a China, ¿no? O sea, yo tengo ganas de explorar para allá y me voy. Se hizo muy amigo de toda esta parte de la burguesía china y se empezó a traducir varios escritos, era muy apreciado allá. Y pues también los jesuitas empezaron a ir hacia esta parte de China y empezaron a traducir cosas y pues todo. Entonces, gracias a esto realmente de que los jesuitas fueron allá, yo siento que en lo personal que es por lo que se desarrolló tanto China, porque tradujeron muchísimos libros de matemáticas, astronomía, entonces de ahí aprendieron muchísimas cosas, más aparte que igual los jesuitas traducían los textos chinos al español. En ese momento vemos innovaciones como el telescopio, el calendario chino y un carrito a vapor, ¿no? Que era el primero, no es como el que conocemos, era uno más chiquito. Entonces, Voltaire saca un ensayo donde te dice, ¿sabes qué? China es la monarquía ilustrada, es guau, es lo que yo estaba pensando, sí son personas que piensan, shalala, y ya se fue Voltaire, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte de las montañas Vosgos, entonces empieza a haber una fiebre por la plata, o sea, todos quieren sacar plata y demás, pero pues está súper dura la piedra, entonces dice, no, la pólvora, ya no me acuerdo que la teníamos, entonces empiezan a usar la pólvora para hacer las minas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, al darse cuenta que podían destruir grandes partes de rojo, que podían hacer minas o demás cosas, dicen, ¿saben qué? Estados Unidos, en 1817, ¿saben qué? Vamos a aventarnos el canal navegable Erie. ¿Dónde está esta parte más o menos? Bueno, desemboca en el Pacífico, es por la parte también de Nueva York, es en esa parte, pero va desde el lago Erie precisamente que es en Búfalo. Entonces, toda esa parte se dedicaron, o sea, literalmente se pusieron a dinamitar todos esos pedazos, hicieron esclusas porque había, bueno, las esclusas no sé si sepan, pero bueno, es donde se llena el agua para que vaya subiendo el barco y demás, pero tenían que pasar montañas increíbles, entonces se ocupó mucha dinamita, muchas personas murieron en eso, la verdad, porque una explotaba, no tenían conocimientos bien, salían volando piedras por allá, ya les calabraron a una señora, les calabraban a otra, entonces un rollo, ¿no? Entonces, siguieron con esta parte y en 1825, ¿saben qué? Vamos a inaugurar esta parte, ¿no? Inauguramos el canal Erie y pues esto que es una revolución increíble, ¿por qué? Porque Nueva York se convierte en un puerto sumamente importante,
tiene salida al Pacífico y tiene entrada para distribuir, es un canal muy, muy específico. Y finalmente, pues que Nueva York se convierte en el modelo de ciudad que todos conocen o en el que tenemos esa idea, ¿no? O sea, New York, como dice la canción de Jay-Z, ¿no? New York es Empire State of Mind. Y bueno, finalmente, vamos con esta parte de las conclusiones, por favor. Bueno, eh, les hablé así un poquito rápido, la verdad, de la historia. Quise hacerlo un poquito dinámico, quise hacerlo un poquito más. ¿Por qué la ruta de la seda? Porque vemos que tiene muchas influencias, es decir, desde la parte de las mismas pandemias que hubo en esos tiempos, los podemos ver reflejado hoy en día, es decir, no ha cambiado mucho esa forma de decir, estamos en cuarentena, lo que nos dejó gracias a la cuarentena, que no hacemos que se propague más y de por sí hay muchísimos muertos ahorita, eso nos dejó esa parte de innovación. Las guerras, en lo personal, yo las detesto, soy muy pacifista, soy muy tranquilo, pero debo de admitir que generaron muchos, muchos, muchos descubrimientos y muchas cosas que aplicamos actualmente. Y pues, para que tengan una idea, esto fue más que nada para que llegaran a comprender toda la repercusión histórica que tuvo esta ruta. Digo, ahorita actualmente tenemos otras rutas y hay temas que a lo mejor también son de gran importancia, COVID y otras cosas, pero necesitamos enfocar esta parte de decir cómo el mundo, como lo conocemos actualmente o como lo conocíamos, porque ya es un parteaguas totalmente diferente, cómo se creó a base de la ruta de la seda. Eso será todo de mi parte. Espero que no se les haya hecho muy, muy tedioso, un poquito pesado esta parte. No soy tan bueno presentando la verdad aquí en la computadora, no me he acostumbrado. Espero que se los haya hecho un poquito menos. Muchísimas gracias a todos. Miss Bonilla, le extraño muchísimo, le mando un abrazote y gracias. Muy bien, muchísimas gracias Aarón, Emanuel, Luis Adrián. ¿Pueden dejar de compartir, por favor? Muchas gracias. Sí. No cabe duda que conocer la historia es muy importante para todos, para los grandes líderes de la humanidad. Siempre conocer y consultar la historia es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a tomar decisiones. Siempre en mis grupos, cuando tengo la oportunidad de darles clases, siempre les he dicho si quieren ser líderes o quieren ser peones. El liderazgo nace también del conocimiento histórico, de la apreciación de las artes. Ahorita los compañeros nos dieron un recorrido de 2000 años prácticamente en unos cuantos minutos, lo cual es bastante bueno y se agradece mucho. A partir de ahí, pues pueden generarse ustedes muchas teorías y conceptos con respecto a lo importante que es el comercio en el mundo, cómo va aterrizando el comercio, cómo se propaga el comercio, al igual que otras cosas, ¿no? En este caso que hablaron mucho de las enfermedades, ahorita estamos en una época de crisis bastante difícil, no nada más por las muertes, también la parte económica, la parte social, todo nos está afectando mucho. Enhorabuena pues a sus compañeros con esta muy buena presentación, muy acorde con los tiempos del COVID. Y pues damos paso entonces ahora a la